Hola, bienvenidos a Coffee Beats, un espacio en el que compartiremos con Juan Martín Cardona, CEO de Talenta Learning, así que acompáñanos. Juan Martín, bienvenido. Vanessa, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes aquí en Coffee Beats. Bueno, pues Juan Martín, cuéntanos un poco de ti, quién eres, el signo también zodiacal para todas las admiradoras que vas a tener en nuestro espacio y un poco acerca de tu labor también. Bueno, Vanessa, esa pregunta es difícil porque como que me lleva a cuestionarme desde muchos lados, pero yo creo que lo que más soy un emprendedor que desde hace más de 15 años vengo construyendo compañías y soluciones de valor desde una mirada de educación, desde aprendizaje y muy conectado con el talento humano en las organizaciones. Ese ha sido un poco de mi trayectoria profesional. También soy un curioso de la tecnología y el liderazgo. Son temas que me mueven y me conectan mucho. Y también un curioso de la poesía. Y como preguntaste el signo, soy Aries. Aries, ok. ¿Y qué tipo de poesía les gusta a los Aries? Pues mira, es bien chévere porque a mí la poesía ha sido un proceso muy experimental. Entonces llegué a la poesía, sobre todo que una vez me llevaron a un bar en donde hacían lecturas de poemas. Y a mí eso me parecía rarísimo y desde ahí me empecé como a conectar y leo poesía, trato de leer poesía local, como de poetas colombianos. Piat Bonet me encanta, pero también me gusta explorar otros poetas, que hay uno que me encanta que es griego, que se llama Cavafis. Ok. ¿Sacas de ahí tu inspiración para empezar a alinear los astros y tu visión de negocio, aterrizarla, o de dónde surge toda esa inspiración para tu negocio? Yo creo que la poesía ayuda como a guiarla o llevar la mente a otros lados y a refrescarla y también aumentar la sensibilidad que se necesita, sobre todo en este momento en el mundo de los negocios. Entonces, yo creo que la poesía es una fuente de inspiración para llevar la mente en calma y sobre todo la mente tranquila. Ok. Y para esos momentos de despecho, más Sí, bien un lado total, bonito. total, total, total. La poesía también es un refugio, incluso en los momentos más difíciles, y yo creo que me he encontrado en la poesía un refugio de, de pasar también los momentos más amargos, sin duda. ¿Y qué es más, el momento amargo o el momento feliz? ¿O el balance? ¿Cuál es ahí? No, en la poesía yo creo que la fuente de inspiración es emociones fuertes. De hecho, a veces escribo poesía y los mejores versos han salido en momentos muy difíciles. Entonces, creo que la poesía es una catarsis emocional muy interesante y ayuda a balancear un poco también la dinámica agitada de los negocios. ¿Cierto? Es ahí donde también uno busca todas esas fuentes, esos mecanismos para equilibrar, y justamente tú has mencionado un tema importante en talento humano, en donde te enfocas bastante con tu emprendimiento. De hecho, me hiciste acordar de un taller que estuve, realmente que fue como otra primera aproximación que tuve con la poesía, y fue en un evento corporativo. En un evento corporativo eh, con puros CEOs. Yo no sé por qué terminé además en ese evento, me sentía un poco colado, pero era un tema de capitalismo consciente. Cuando digo colado es pues un poco en sarcasmo, pero ahí hubo una conferencia que la dio un poeta eh, norteamericano, estadounidense, y toda su conferencia la dio en poesía. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, y de hecho después nos dio un taller y nos llevó a que cada uno escribiera un poema, y como que me acabas de hacer acordar justamente esa experiencia de
que la poesía no es lejana del mundo de los negocios. ¿Cierto? Es todos esos botones que se activan para que tus diversos motivadores puedan también enfocarse hacia un objetivo, ¿no? Ya sea personal, corporativo o dentro de esos dos, muchos otros temas, ¿no? ¿Qué te Total. motiva a levantarte cada mañana a ti, Juan Martín, por ejemplo? Pues mira, a mí me motiva, uno, trabajar con propósito, y es tener un propósito por el cual uno contribuya a algo superior que hacer unas transacciones y hacer unos negocios en las diferentes empresas pues, en las que he estado. Y yo creo que mi motor que hace que todos los días me levante es ese, es poder tener ese propósito como brújula que lo guía a uno en el camino pues de tanta incertidumbre, de tantas ambigüedades y de tanto agite. Entonces, yo siento que es eso, es el propósito, Vanessa. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu propósito? Si lo puedes compartir, Sí, o una sí. partecita al menos. Pues mira, mi propósito ha venido evolucionando. Yo creo que uno, antes pensaba que el propósito era uno. Yo creo que los propósitos se van ajustando y se van cambiando a medida de que uno va teniendo experiencias distintas. Mi propósito en este momento es contribuir al aprendizaje de las personas en un mundo en el que a través del aprendizaje sobre todo pueden desarrollar nuevas capacidades y nuevas formas de vida. Y hay algo muy interesante que a mí me conecta mucho y es también el aprendizaje a nivel personal, que a veces lo llaman esoterismo en el mundo empresarial, pero realmente no tiene, primero no tiene nada de esoterismo y segundo, pues es el camino a llevar a que uno se conozca, y el aprendizaje personal es uno de los caminos que más me ha conectado y hace parte también mucho de mi propósito. Entonces trato de aplicarlo mucho en mi día a día, y trato de aplicarlo con mis equipos y teniendo conversaciones que nos lleven a eso, a no solo estar como aprendiendo, porque aprender es muy importante, porque le da a uno herramientas, le da capacidades nuevas, le abre oportunidades, pero también el aprendizaje a nivel personal lo puede llevar a uno a lugares que uno ni se imagina. Cierto, y justamente yo me encuentro a veces con ese reto personal, porque hoy en día tenemos tanta apertura a tantos temas, a tantos mecanismos, a tantas fuentes de información tan diversas, tan interesantes, que uno a veces se pierde, ¿no? En ese mar de opciones. ¿Cómo crees tú que, o cómo le podríamos aconsejar a las personas de en dónde puede ir enfocándose? Porque hay tantos temas interesantes que uno se mete en un artículo y termina en 10 más porque abrió todos los links que pueden haber ahí alrededor de una temática. O cuáles también pueden ser tus temas interesantes para que nos guíes un poco en cómo enfocarnos en cómo aprender. Mira, es muy interesante esa pregunta y yo creo que además no muchas compañías se la hacen. Y cuando digo compañías es porque pues las compañías tienen una intención de acompañar a que sus equipos aprendan. Y por ejemplo, en este momento sabemos que tenemos que aprender, pero a veces no sabemos el cómo. Y hay algo adicional y es que todos aprendemos de forma distinta. Y esa forma de aprendizaje es importante, uno, explorarla a nivel personal, entenderla, pero también que la organización la entienda para que todos los recursos que presta y que además facilita, pues estén alineados con eso. Entonces yo creo que el aprendizaje debe venir sobre todo de una necesidad, y es ¿qué necesito aprender? ¿Y para qué necesito aprender eso? Y yo creo que las preguntas nos empiezan a habilitar como filtros, y es como un embudo, y ese embudo hace que uno empiece a entender que si yo necesito aprender, sigamos el caso de, o quiero aprender sobre comunicación, pero entonces ahí sería, ¿para qué necesito aprender de comunicación? Y es pues porque tal vez me están dando retroalimentación mis equipos, que no estoy hablando de forma adecuada o que no me estoy comunicando de forma acertada para ellos. Entonces parte de una necesidad, después de entender y
como tener mucha claridad de la necesidad, es importante también, sobre todo, como buscar fuentes y formas de encontrar la información que uno requiere. Y lo tercero es buscar referentes, y es quiénes son las personas que más saben de esto, que a veces nos complacemos con cualquier reel o cualquier historia que salió en redes sociales de los 5 tips para ser mejor comunicador, pero ¿quién hay detrás de eso? ¿Quién está hablando? ¿Quién está compartiendo esta información? Y ahí es donde el conocimiento en últimas termina siendo una transferencia humana, en donde alguien que desarrolló algo se lo está transfiriendo a otros, y ahora con la tecnología pues se masifica ese conocimiento. Y no sabemos si nos están vendiendo algo o si el propósito real que buscamos está cubierto. Tal cual, o si es humo, o si es mentiras, y ahorita sí que está pasando. Mucho, mucho. Justamente en ese mundo del emprendimiento, cuéntanos un poco cuál ha sido tu mayor reto o cuál ha sido de pronto ese punto interesante que sigue avanzando en tu vida, que te impulsa, que te dice, a pesar de las situaciones, las circunstancias o lo que se pueda presentar en el día a día, esto me sigue marcando mi línea de acción. Por aquí es que puedo irme. Y si hay más emprendimientos que nos quieres contar, pues bienvenido. Sí, Vanessa, mira, frente a tu pregunta, yo creo que el reto que ha estado presente en mi camino de emprendedor ha sido cómo ser una mejor versión de mí mismo y cómo a través de esa versión puedo generar más valor en el contexto en el que estoy. Y eso involucra 2 partes, porque entonces, por un lado, una búsqueda permanente a mejorar quién soy y cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, yo creo que yo soy vendedor desde adolescente, cuando me tocaba negociar con mi papá cualquier cosa, porque a mí pues no era que yo dijera quiero unos tenis y inmediatamente, sino que tenía que negociar. Mi papá me decía que después, y entonces yo le decía, bueno, ¿y cuándo? ¿Y por qué? O sea, había un montón de negociación y como convenciéndolo a él. Entonces para mí es como el ejercicio de vender ha estado presente en mi vida desde siempre, aparte de un par de ejercicios pues de venta que uno en el colegio normalmente, o pues algunos nos dedicamos como a vender algunas cositas en algún punto. Entonces yo creo que si bien desde hace muchos años vendo, en algún punto de hacerlo por varios años, yo me di cuenta que yo no estaba estudiando para ser mejor vendedor. Y ahí me di cuenta que es importante reconocer que vale mucho la pena entrenarse y ser una mejor versión de sí mismo en lo que uno, en el ámbito que uno quiera. En ese caso particular vender, pero también lo lleva a otro plano personal, y es uno cómo puede ser mejor líder y cómo puede ser mejor persona. Y eso involucra sobre todo lo que hablábamos ahorita, conocerse más, y que yo lo llamo es cómo puedo ser más consciente. Y cuando soy más consciente, pues logro estar más tranquilo. Y lo segundo que me preguntas frente al reto es, la segunda parte del reto es cómo en el contexto en el que estoy genero valor, y sobre todo valor que sea extraordinario. Y ahí ha habido un alto enfoque en concentrarse en hacer las cosas muy bien, y sobre todo en juntarse con otra gente que también está haciendo cosas y que está generando mucho valor, para, como por ósmosis, tratar de replicar, pero también aprender de ellos. Ok, muy bien. Cuéntame un poco de cómo fue tu proceso de ir definiéndote como emprendedor, y también un poco de cuáles han sido de pronto esos emprendimientos que más te han marcado, porque justamente lo que hablábamos ahorita de la poesía y los momentos de más impacto emocional son los que lo marcan a uno. Asimismo en los negocios, los fracasos a veces lo marcan más a uno, ¿no?
y lo aprende más de ellos, evoluciona más de ellos. ¿Cómo saber exactamente cuántos fracasos debo tener para tener un éxito? ¿O cómo balanceas tú un poquito esa parte? Entonces, yo creo que este camino de emprender ha sido pues un camino muy bonito en el sentido de me ha dado muchas herramientas para hoy lograr como sentir que cuento con ellas independientemente del contexto en el que esté. Entonces, el emprendimiento para mí ha estado pues muy presente desde diferentes orillas, desde negocios familiares, desde negocios que yo he decidido iniciar y que no han funcionado. Y todo este contexto ha llevado a que para mí el emprendimiento pues atraviese toda mi vida hasta el momento y yo creo que va a morir emprendedor. No sé haciendo qué, pero va a morir emprendedor. Antes pensaba que iba a ser lo mismo en la empresa que duré 10 años y yo dije, yo creo que voy a terminar de por vida haciendo esto, pero ya me di cuenta que todo cambia y no tengo ni idea. Entonces, yo voy a morir siendo emprendedor y como que en todo este proceso hay empresas que han marcado como esos buenos y dolorosos recuerdos que los puedo resumir rápidamente como en iniciativas que han sido muy emocionantes a nivel personal. Entonces, cuando tenía 19 años, traerme la representación de una marca suiza para Colombia de unos dispositivos electrónicos cuando aquí a duras penas había BlackBerry y apenas habían sacado el primer iPhone. Y era un dispositivo tecnológico así súper wow, con tecnología NFC, que eso era un tema, nadie sabía que era NFC, que hoy en día todos pagamos con NFC en los celulares y es una tecnología como súper apropiada ya. Y haber logrado esto con cero recursos, para mí fue un logro impresionante. Y yo creo que algo que ha marcado eso, mi camino de emprendimiento es lograr arrancar empresas con cero recursos. Ha sido lo primero. Con una idea y con levantar la mano y obviamente accionar y buscar y hacer que las cosas pasen. Como lo segundo que ha estado atravesado ha sido juntarme con personas con las que he querido, quiero y que me han contribuido y que nos hemos complementado. Entonces, sumar esfuerzos con otras personas. Y lo tercero que ha estado presente es pensar en cosas distintas. Pensar en hacer cosas distintas, sobre todo cuando pues estamos acostumbrados a escuchar más de lo mismo. Entonces, traer unos aparaticos que servían para eventos en donde en vez de intercambiar tarjetas de presentación, tú conectabas tu aparatico, tú tenías tu aparatico, yo el otro y nos juntábamos y ahí intercambiamos toda la información como virtual al mundo presencial, a empezar a hablar de felicidad en las empresas cuando pues la gente nos decía que era eso tan cursi y tan raro de hablar de felicidad en un mundo organizacional desde el 2013 y encontrar nuevas formas para acompañar a las empresas a potenciar su aprendizaje apalancado todo con inteligencia artificial, que es lo que actualmente nos dedicamos. Y yo creo que estos han sido como los principales caminos que han cruzado mi camino emprendedor, o las principales, los patrones comunes en mi camino emprendedor. ¿Cuántos emprendimientos hasta el momento puedes contar? Yo he participado en 4 emprendimientos de manera directa y de esos 2 se mantienen. Ok, qué bueno. Cuéntanos un poco de tu actual emprendimiento más importante. Entonces, yo ahorita hago parte de Talenta Learning. En Talenta Learning es una empresa que ya existía,
y de unos amigos de Medellín, amigos emprendedores que los conocía también de hace rato. Perdón, te interrumpo ahí, qué pena cortarte la idea. No hemos Tranquila. dicho que de dónde eres, ¿no? Aunque no creo que quede para duda del acento, pero ¿Pero por si de acaso. dónde crees que soy? Más De bien. alguna parte de Antioquia, pero no sé exactamente, ¿no? No, soy de Manizales. ¿Ah, sí? Y la parte más curiosa es que en Medellín paso por Rolo, ¿Ah, sí? porque ¿Por qué? viví 15 años aquí en Bogotá Ok. y tal vez mi acento paisa no está tan marcado, pero en Bogotá, en Medellín paso por Rolo. Ok. Y aquí en Bogotá, pues sí Paso paso por paisa, pero entonces soy de Manizales. Bueno, muy bien. Sí. De Manizales. ¿Y tienes todavía relación con la tierra? Sí, por supuesto. Toda mi familia está actualmente vive en Manizales. Voy con cierta regularidad y Manizales todavía tengo allá mi raíz. Bueno. Los apodos vienen de Manizales, de Medellín, de No, Bogotá. de todo lado, de todo lado. Son muchos. ¿Nos Son vas a muchos. contar alguno de ellos? Pucha, No. me vas a hacer dar pena en esta conversación, pero no, digamos de los que se pueden contar. Los más, sí, los presentables. No, o sea, hay muchas variaciones como de la mezcla entre Juan y Martín, pero el que más me gusta es Juanmar, que es como Juanmar. Juanmar, Sí, me suena parece lindo. chévere. Suena Y lindo. además poca gente lo usa, entonces a mí me parece chévere eso. Con cariño te dicen Juanmar, me imagino. ¿Sí? Sí, pero no es muy común. Ok. No es muy común, no es muy común. Y bueno, ahora volviendo. Entonces, cuéntanos un poco de ese emprendimiento que ya nos hiciste ahí alguna idea de inteligencia artificial, un tema que está muy en tendencia también en nuestro sector tecnológico y en Total. todos los sectores. Eso ya Total. no es algo ajeno. Cuéntanos un Entonces, poco de eso. Talenta Learning se dedica a crear ecosistemas de aprendizaje para compañías, principalmente en Colombia, en Centroamérica y también un par de países en Sudamérica. Y nosotros lo que hacemos es traemos soluciones globales que ya tienen una infraestructura y unas curadurías de contenidos pues, muy avanzados, y a partir de eso lo que nosotros hacemos es generamos implementaciones en las empresas a la medida y le ayudamos a las compañías a desarrollar la infraestructura con la que pueden acompañar a que sus equipos desarrollen las habilidades del presente y del futuro. Y también hacemos experimentos de aprendizajes en donde nos unimos con expertos temáticos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, y por ejemplo ahora tenemos un laboratorio de hábitos para la inteligencia artificial en el día a día del trabajo. Entonces acompañamos a que las empresas adopten la inteligencia artificial con su gente en el día a día del trabajo a través de los hábitos. Y hacemos iniciativas de aprendizaje para ayudar a las compañías a que mejoren las capacidades y habilidades de sus equipos. Y eso es a lo que nos dedicamos. Ok, interesante. ¿De pronto tienes algún caso de éxito que nos quieras compartir en donde, no sé, ilustres un poquito más cómo ha sido la experiencia o qué tiene de diferente con otros esquemas similares que puede encontrar, o sea, cualquier compañía en nuestro mercado? Sí, pues mira, nosotros llegamos a una compañía y dependiendo de la necesidad que tengan y también pues como del principal reto, le podemos suministrar diferentes soluciones que tienen. Entonces, por ejemplo, ahorita en Bancolombia acompañamos a todos los equipos de líderes con una solución de microcontenidos que se llama Get Abstract, en donde tienen acceso a todos estos contenidos y herramientas, y en donde adicional a partir de este año ya pueden conectar esta solución a Copilot, que es digamos la mayoría de la inteligencia artificial avalada por el mundo corporativo, sobre todo en Colombia y en el mundo, y poder consultar una biblioteca ya de contenidos que tienen una curaduría y una verificación para poder entregar conocimiento de calidad. Entonces ahí hacemos un ejercicio y acompañamos también otras marcas pues en Colombia y Latinoamérica a que fortalezcan sus ecosistemas de aprendizaje. Entonces le ayudamos a compañías a que construyan sus propios ecosistemas
y esos ecosistemas van con infraestructura tecnológica. Entonces contamos con la representación de un LMS, que es Learning Management System, que también es un LXP, que es Learning Experience Platform. Entonces es la mezcla entre esas dos soluciones. Esta solución se llama TeachLearn. Y con esto podemos montar un ecosistema completo de aprendizaje en una organización, en donde además podemos integrarlos con más de 25 catálogos de contenidos, y en últimas es el epicentro del aprendizaje de una organización. Y ahí ya trabajamos pues con varias compañías: Allianz, GroupSep, Avianca, WeWork, Jambal, el Tec de Monterrey, bueno, y otras más. Es decir, que no es que haya un contenido predefinido, sino que ustedes se van configurando de acuerdo al ecosistema de cada compañía a la que abordan. Está la herramienta, la tecnología que te da la infraestructura para gestionar el aprendizaje, que es el LMS. Pero contamos también con la representación de varios catálogos de contenidos globales, como Udemy, como LinkedIn Learning, también GetAbstract, Overdrive, bueno, son varias, y en donde nosotros somos distribuidores de estas herramientas. Okay. ¿Y hay alguna región que de pronto tenga más potencial o en donde estén más concentrados sus esfuerzos en este momento, en toda Latinoamérica, o está por igual en este momento? Entre Colombia y Centroamérica principalmente. Okay. ¿Algún cliente favorito? No, mentiras, no respondas eso. No queremos herir susceptibilidades. Varios clientes favoritos, y sobre todo empresas que están haciendo un trabajo muy importante por el aprendizaje. Eso es muy importante, en serio, que es una labor bastante interesante, Total. Bastante con propósito, como lo decías, y justamente en esa tendencia de liderando con propósito que también mencionaste anteriormente, está marcado un poco de eso, ¿no? ¿Cómo crees también que los líderes de hoy en día pueden aportar más a ese propósito, tanto de cada persona como el propósito de una compañía? Total. ¿Cómo podría ser desde la plataforma o ya desde las habilidades de un liderazgo? Sí, yo creo que, a ver, el liderazgo en este momento tiene un rol muy importante en identificar, y a mí me gusta hablar sobre el liderazgo consciente, que el liderazgo consciente pues tiene una premisa de autorreconocerse, autoexplorarse, autoentenderse, y asimismo identificar un propósito superior que sea el que lo guíe y el que sea de brújula para avanzar. Entonces, ahí yo considero que el liderazgo consciente es una visión muy útil para acompañar equipos a que se hagan cargo de sí mismos y que cualquier persona pueda conectar el trabajo que hacen con un propósito. Y eso es posible. O sea, desde una persona que haga servicios de limpieza en un hotel, o desde la persona que le abre a uno la puerta aquí en el edificio en el que estamos, o tú que eres la vicepresidenta de una compañía de tecnología que acompaña a empresas a que cuiden su infraestructura y a que no se ponga en riesgo sus principales activos. Entonces, el rol del líder es identificar ese propósito y hacerlo explícito y visible. Y a veces nos concentramos mucho en el servicio y en el producto, pero realmente el propósito va más allá. Y lo que pasa es que el propósito requiere de coherencia, y a veces no hay coherencia entre el producto, los servicios, entre lo que se hace. Entonces, ahí es cuando empieza a haber ruido, y pues los humanos tenemos muchas capacidades de raciocinio. Así la inteligencia artificial nos ponga en duda ahora eso, pero uno como humano sabe cuándo eso, cuándo no. Entonces, hablar de propósito sobre todo involucra hacerlo desde la coherencia, y es una invitación a la coherencia. Entonces, ser coherente es difícil. De hecho, hay un amigo que es el vicepresidente de una telco, bueno, de una BPO, que es socia a una telco,
no voy a decir nombres mejor, pero, y él habla que no es que uno sea coherente, sino que busca ser menos incoherente, porque la incoherencia está presente en muchas cosas, porque parte de la misma humanidad, de no siempre estar alineado versus lo que uno piensa, dice y hace. Entonces, a mí me generó mucho clic esa aproximación, porque sobre todo la desromantiza la coherencia, porque la coherencia es como, no, yo soy perfecto y entonces soy el más coherente y pues que tire la piedra el que diga que es el más coherente. Entonces, realmente ahí es como yo soy menos incoherente a medida que voy avanzando, y yo creo que ese es un atributo muy importante del liderazgo. ¿Cómo crees que el líder puede trabajar más en eso? ¿Cómo podrías ayudarlos tú desde tu emprendimiento, desde tus formas, desde tu consejo, a que busquen ese camino, a que sigan hacia allá? Entonces, lo primero, aprendiendo. Hay muchas fuentes de aprendizaje de liderazgo muy útiles. El liderazgo consciente, el liderazgo generativo, el liderazgo transformador. Hay mucha gente que se ha dedicado por años a estudiar el liderazgo y a plantear modelos de liderazgo. A mí me gustan sobre todo los que mencioné. Y yo creo que entonces, uno, estudiando; dos, pidiendo retroalimentación. Yo creo que cuando el líder pide retroalimentación, logra identificar puntos ciegos. Y tres, yendo a terapia. Yo creo que los líderes tenemos que ir a terapia. Tenemos demasiadas cargas personales, laborales, y pues la gente va a terapia cuando está jodida. Y uno tiene que ir a terapia cuando está bien, para no joderse más. Entonces hay muchas formas. Hay coaching, hay psicología, terapias que acompañan a líderes, coaching ejecutivo, cualquiera que sea, con la que uno más se identifique, pero trabajarse para adentro es tal vez lo que yo más le diría a un líder que haga. Okay. ¿Qué crees que esperan también las personas en este sentido? O sea, ya cuando nos vamos al plano de a quién va dirigido o qué tipo de influencia estoy generando en el entorno en el que me desenvuelvo, ¿cuál crees que puede ser también ese motivador o ese detonante para que haya esa conexión entre el líder, su propósito, las personas y los demás actores también que pueden haber en su ecosistema? Yo creo que lo que puede movilizar a que haya esa unión entre los actores que planteas, pues es un gusto o una necesidad por crecer. Yo creo que el crecimiento involucra liderazgo, el crecimiento involucra autoconocimiento, el crecimiento involucra salir a generar valor y hacer algo, actuar. Entonces, yo creo que ahí ese sería como el eje transversal de la conversación. La búsqueda de crecer. Crecer individual, juntos, ¿De de acuerdo? todas las formas. Y pues todas las empresas queremos crecer. De acuerdo. Pero para crecer, ¿cómo está generándose el crecimiento a nivel interno? Y ahí hay una desconexión muy grande del liderazgo entre la búsqueda del crecimiento empresarial y el crecimiento personal. Y el crecimiento personal a veces se confunde con superación personal, como en las secciones de las librerías, que es muy distinto. El crecimiento va por otro lado, considero yo. ¿Hacia dónde crees que puede ir ese crecimiento? Va hacia un crecimiento de conciencia. Y el crecimiento de conciencia es un trabajo que yo creo que es el llamado que tenemos todos los seres humanos, y es cómo tenemos un cuerpo espectacular, con unas funcionalidades únicas, cómo logramos potenciar todas estas capacidades para hacer bien, hacer el bien, y sobre todo para generar mucho valor para tantos problemas que tenemos. Entonces, la conciencia
se desarrolla de muchas maneras y poderla sobre todo como enfocar en que cuando seamos más conscientes vamos a poder ser mejores personas y vamos a poder generar más valor. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir haciendo un trabajo muy grande y por eso a mí me encanta todo este tema de liderazgo consciente, capitalismo consciente, pero lo más importante no es estas teorías filosóficas empresariales, sino llevarlo a la práctica y esto lo puede aplicar desde un emprendedor con un colaborador en su compañía o con miles. De acuerdo. Mira que me haces pensar justamente en un mensaje que tiene una amiga en su WhatsApp, que justamente estuvo hace poco en este espacio y es, nosotros nos preocupamos mucho por esas habilidades que no tenemos, ¿no? Pero deberíamos preocuparnos un poco más por lo que no usamos de lo que ya tenemos, porque hay mucho en nuestro ser, lo que tú dices, mucho acá que aprovechar y nos preocupamos mucho, no tengo esto, me falta tal cosa, pero todavía esa introspección de cómo hacer para que aprovechemos más el talento de cada uno, para que nuestro aprendizaje también se enfoque en esas habilidades ya incorporadas, pueda darse de una forma más consistente, más coherente, más hacia, venga, usted tiene estas habilidades, trabaje sobre esto, o tiene estos talentos, trabaje sobre esto, sígase formando, que también era tu mensaje al principio de usted ya tiene ahí una base sobre la cual aprovechar, sobre la cual enfocarse, unos intereses también sobre los cuales debe seguir formándose. ¿Y qué crees tú que podríamos decirle a esas personas? Que, listo, hay una cantidad enorme de información, de plataformas para seguir aprendiendo. ¿Cómo crees que podríamos enfocar esos esfuerzos o que las personas seamos más conscientes de aprovechar lo que se tiene? Mira, yo creo que el detonante de aprendizaje es la necesidad, como lo mencioné antes. Y a veces estamos muy cómodos y como no hay necesidades explícitas o externas que nos movilizan para eso, pues de pronto ahí se genera un status quo. Pero estamos en un mundo en el que en los últimos años viene con unas exigencias muy grandes de cambiar. Y ese cambio está siendo detonado por variables que desconocemos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces creo que hay ahorita un escenario perfecto para estar movilizado en torno al aprendizaje. Y es que sí o sí todos vamos a tener que aprender de lo que está pasando ahora, al menos a usarla. Y quienes más sepan de esta nueva tecnología y del uso de ella y de la adopción y de aplicarla y saberla usar, pues va a marcar la diferencia en su empleabilidad el resto por lo menos de 10 a 15 años, hasta que llegue otro tema que por ahí estaba leyendo en estos días, que supuestamente, me dirás tú si también lo ves o no, que es todo el tema de la computación cuántica. Y ya veremos a dónde nos lleva eso, pero por lo pronto, por los próximos 10 años vamos a tener demasiado por entretenernos con estas nuevas tecnologías. Entonces, para mí el mensaje es: ¿dónde está parado? ¿Qué quiere lograr? Y adicional, ¿qué está necesitando para llegar allá? Y ahí van a salir un montón de respuestas que con seguridad van a salir brechas, y esas brechas se llenan con conocimiento. Entonces, yo creo que el conocimiento termina siendo en este momento, como lo ha sido por muchos años, siglos, el que ha guiado el desarrollo y el progreso. Y creo que ahora estamos en un punto clave de cómo ese mismo conocimiento se puede potenciar para
hacer cosas impensables a través de la llegada de nuevas tecnologías. Entonces el aprendizaje termina siendo un ejercicio muy valioso y cada minuto que uno destine a aprender es la mejor inversión que uno tiene. Y y aprender, en últimas, en ese momento aprender es muy fácil. Antes era muy difícil. Y yo creo que se nos olvidó eso. Se nos olvidó la era de cuando la emoción que daba cuando salía una nueva encarta. Uno destapaba esa encarta y se ponía... Yo me acuerdo que yo exploraba la encarta así, en mis tiempos libres, a ver, y me acuerdo que iba y veía de los detalles de cada país. Hoy uno todo lo puede tener desde el celular con un nivel de información absurdo, impresionante. Entonces es cómo aprovechamos eso para generar más valor, porque además los problemas, hay incluso cada vez más problemas más grandes, no solo en temas de tecnología, ciberseguridad, todo lo que se viene, el manejo de los datos, cómo vamos a hacer que toda la gente en las empresas adopten rápidamente IA para que no vengan los gringos, y perdón si alguno me está escuchando, pero y que vengan con sus últimas soluciones y acaben con las empresas en Colombia. Entonces yo creo que tenemos muchas oportunidades y el aprendizaje lo tenemos a la mano. Podemos aprender de todas las fuentes ahora, revisar bien las fuentes, porque si uno está aprendiendo por ChatGPT, pues tampoco es creerle todo o creer todo lo que sale en TikTok o creer todo lo que cualquier influencer sin experiencia en ciertos temas empiezan a opinar. Entonces, como atendiendo los tres llamados iniciales de una necesidad de por qué aprender, salir a buscar las fuentes del conocimiento, y lo tercero, seguir referentes. Yo creo que ahorita hay muy buenos referentes y necesitamos escoger los referentes para poder aprender de ellos y que todo esto además lo usemos apalancados en tecnología. Bueno, te voy a hacer ahí una pregunta medio rara porque va a conectar varias cosas y es, una, ¿cuáles crees que son esas tendencias en las que deberíamos enfocarnos en este momento? Hay muchas, ¿no? ¿Cuáles crees que pueden ser las tendencias clave para el momento? Dos, ¿en dónde crees que también hace falta que haya más formación? Es decir, por ejemplo, tú me puedes decir, no, es que las compañías deberían formar más a su gente en tales y tales líneas. ¿En dónde nos hace falta más formación en las personas que nos desarrollamos en las diversas compañías? Y tres, ¿qué pasa con este lado o esta tendencia de influencers, lo que decías ahorita, TikTokers u otros similares que hacen que de pronto algunas personas no quieran irse por la academia o no quieran irse por un estudio formal, sino ya más hacia estas líneas de acción? ¿Cómo lo ves tú? Y si quieres mezclar la respuesta, adelante, pero... Me hiciste tres preguntas que van para otro podcast, pero entonces voy a tratar de conectar acá y rápidamente. Tendencias hay muchas. Yo siento que la principal tendencia ahorita, voy a decir dos. Sin duda, o sea, el tema de la IA ya no es tendencia, o sea, ya estamos en ella. Para mí es aprender en la era de IA. ¿Cómo vamos a aprender? Porque hay que aprender a la misma velocidad que se desarrolla y no somos capaces. Entonces yo creo que hay que hacer, es cómo diseñamos nuestra forma de aprender en esta era de IA. Ahí hay una gran pregunta. Lo segundo es, recuérdame la segunda. La parte de cómo... las habilidades. Formar, sí, ya me acordé. ¿Qué habilidades hacen falta? El Foro Económico Mundial sacó un estudio de las habilidades que en este momento son las más pertinentes para un estudio que hicieron al 2030, y la mitad de ellas son habilidades humanas. Por sorpresa, creería uno que pues el 80% van a ser de nuevas habilidades tecnológicas, de nuevo, las hay. Entonces yo la resumiría que serían habilidades humanas, trabajar en las habilidades humanas, de que lo hablamos mucho en esta conversación, en cómo ser mejor líder, cómo comunicarse mejor,
cómo autoobservarse y cómo hacer todo ese trabajo interior, que está conectado con temas de salud mental, que está conectado con una serie de componentes adicionales alrededor del bienestar. Y la última pregunta de las formas de aprendizaje no lineales es una realidad. Las universidades están en riesgo muy grande. No creo que haya una universidad que esté en este momento tranquila, porque sus matrículas han bajado, su modelo educativo es rígido y está desactualizado a lo que en este momento están pasando en el mundo. Estoy haciendo una generalidad, pero muchas están ahí, muchas están haciendo también un esfuerzo impresionante. Trabajamos con varias de ellas y hacen un esfuerzo muy importante. Ahí mi mensaje es, yo creo que la educación formal en Latinoamérica no va a desaparecer, porque aquí todavía es importante el título, por estatus, porque nos da reconocimiento y porque también siento que el ser humano necesita como sellos, y eso es un sello. Yo creo que se va como a diversificar y ampliar, y es ya la universidad no va a ser solo suficiente. Yo creo que va a ser mucho más corta y va a estar mezclada por sellos que dé la experiencia. Estuviste en este lugar, hiciste esto, tienes estas habilidades. Entonces son dos cosas, la experiencia y las habilidades que uno tiene. Y de hecho, estuve en un evento esta semana, se me olvida la fuente, se las quedo viendo, pero mencionaban un estudio de empleabilidad, si no estoy mal fue de LinkedIn, y decía que el tercer atributo de relevancia para la contratación era el título universitario. No es el primero. El primero es la experiencia, el segundo son las habilidades y capacidades, y el tercero es el título, los títulos que uno tiene. Entonces yo creo que eso se va a diversificar mucho y van a pasar muchas cosas ahí, y en ese negocio es en el que estamos y en el que vamos a seguir acompañando empresas en Latinoamérica que fortalezcan sus ecosistemas de aprendizaje. O sea que en ese sentido, hacia allá va el futuro de Talenta Learning en este momento. Sí, ¿O cómo más lo puedes definir? Sí, es sobre todo ayudarle a traducir a las empresas muy bien todo este tsunami que se está generando de la IA, que además es un tsunami silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque si tú vas en las compañías no hay el furor en el día a día de tenemos que hacerlo ya, ya, ya. No hay una urgencia expresa. Muy pocas compañías lo han como ya definido como una urgencia. Entonces yo creo que es un tsunami silencioso porque la ola viene. Hay que ir a buscar cómo nos montamos en la ola, porque si no nos montamos en la ola nos va a caer y nos va a pegar una revolcada impresionante. Entonces, acompañar a que las empresas se monten en la ola es nuestra tarea de la IA, y ayudarles a traducir todo este movimiento, agite que está generando, y ayudarles a que rápidamente entrenen a sus equipos para estar preparados para el presente y para el futuro. ¿Cuáles crees que son las objeciones o a cuáles te enfrentas más bien en tu día a día para llegar a ese objetivo? Objeciones para lograr... O como esa resistencia de las compañías, ¿en dónde está? Cuando tú les llegas con tu oferta de valor, quiero que se monten en esta ola, vayamos hacia acá, les tengo esto. ¿Cuáles crees que pueden ser esos retos, desafíos, la resistencia que puedes encontrar? Si hay una resistencia de no urgencia, entonces dicen, no, lo hacemos después o exploremos para el próximo año. Como que no hay una urgencia manifiesta del tema. La otra resistencia es líderes internos que todavía no están tan convencidos del tema, todavía pasa. Hay líderes que, a mí me han dicho líderes que no, eso no va a cambiar tanto, pero en Estados Unidos ya está pasando. Entonces aquí nos va a llegar la ola. El tsunami ya está allá, aquí nos va a llegar. Entonces, las resistencias son de formas de pensar y en algunos otros casos también presupuestales, porque pues el presupuesto de aprendizaje es de los que más recortan cuando hay incertidumbre. Estamos en el año preelectoral,
En algunos sectores hay algunos déficit o algunas dificultades más bien. Entonces, el presupuesto, pero yo siempre digo que cuando hay necesidad y hay valor, la plata está. Se busca, sí. ¿Y qué les respondes o cuál sería tu mensaje justamente para superar esas objeciones y seguir adelante con ese propósito? O sea, la IA ya está transformando industrias, está transformando la forma del trabajo, lo dicen los estudios de las consultoras, de las firmas investigadoras más relevantes a nivel global. Ya está pasando en Estados Unidos. Entonces es una realidad que hay que atender. Hay que hacerlo con enfoque estratégico, es decir, definir en dónde quiere estar la compañía en términos de este cambio que se está teniendo y empezar a movilizarse para allá. Y es como, sobre todo, cambiar la cultura. La tecnología está y las tecnologías van a seguir evolucionando. La cultura, que finalmente es el comportamiento de cómo abordamos esta conversación y de cómo usamos esta tecnología en el trabajo, en el día a día, haciendo negocios, generando valor, es lo que realmente siento que en lo que más hay que invertir ahora. Y además es lo que más tiempo nos toma porque a los seres humanos nos cuesta mucho cambiar. Entonces, como nos cuesta tanto cambiar, solo cambia. ¿Por qué en pandemia cambiamos tan rápido? Tocó. Pues porque tocó y estábamos encerrados y porque nos íbamos a morir. ¿Quién no pensó que se iba a morir en pandemia? Pues yo creo que fue colectivamente o sea, estar frente a la muerte. Todos tuvimos a alguien cercano que se murió. Entonces, eso nos movilizó a cambiar. Ojalá no tenga que llegar otra pandemia para que podamos movernos al mismo ritmo. ¿Cómo podemos mover esas figuras sin tener que enfrentarnos a un escenario tan traumático? Entonces, yo creo que uno, detonando el cambio en las empresas, con liderazgo, líderes informados, líderes conscientes y líderes que le apuesten a la transformación. Dos, cambiando los hábitos de la gente, ayudando a la gente a cambiar hábitos, de cómo antes, si no usaban inteligencia artificial para el trabajo, como ahorita sí lo hacen, y dejar el miedo atrás de que, pues es que entonces la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. No. Y tres, aprendiendo. Aprendiendo y aprendiendo. ¿Cuáles son esos sellos? ¿Te acuerdas que ahorita mencionábamos de los sellos, ¿no? El título u Ajá. otro tipo de sellos. ¿Cuáles son esos sellos que deja Juan Martín o que quiere dejar Juan Martín, ya sea en la vida de las personas o con sus emprendimientos? Si tú dijeras que me reconozcan por estos sellos, ¿cuáles serían esos sellos? Esa pregunta está muy difícil. Usted dejó la pregunta difícil para el final, ya me di cuenta. Mira, yo creo que yo puedo, justamente anoche con unos amigos estábamos cenando y hablábamos de la muerte, de cómo sentirnos frente a la muerte. Y yo creo que esta pregunta me lleva a conectarla con eso, porque como ese legado, esos sellos que uno quiere dejar, los llevan a pensar en el momento de la muerte. Y es como cuando ya están los sellos jugados, ya plasmados, ya no se puede hacer más sellos. Yo creo que los sellos que yo quiero dejar es que donde haya participado y en el contexto en el que haya estado, haya dejado preguntas de conciencia, haya dejado reflexiones frente a cómo ser más consciente. Lo segundo, cómo el poder y el talento que todos tenemos para inspirar a otros. Yo creo que la inspiración es un sello que me ha acompañado incluso desde los servicios que ofrecemos y desde el valor que hemos venido generando, y de hecho una de las empresas se llama Inspira también. Entonces, ¿cómo movilizar la inspiración? Y movilizarla implica todo, uno mismo, con otros, buscar gente inspiradora. Y el tercer sello, yo creo que es generar valor.
que para mí generar valor es hacer el bien, y hacer el bien bien hecho. Y cuando uno hace el bien bien hecho, que eso suena redundante, pero es básicamente contribuir a algo, y ojalá algo mucho mayor de lo que uno se imagine. Y todos tenemos capacidad de generar valor. Uno puede generar valor hasta en la forma en la que sirve un café, o hasta como lidera un país. Entonces, que en todo lo que uno haga genere valor. Y estar concentrado en la generación de valor es un camino en el que siento que ha sido mi hecho, y en el que quiero seguir, que he grabado también hasta cuando ya dejemos de estar por este plano. Qué interesante, qué bonito. Bueno, pues La pregunta estuvo muy dura. Yo no sé de dónde darle esta respuesta. Pues, después la editan o algo. Cortan lo que haya dicho. Cortan cualquier cosa incoherente que haya dicho. No, pero gracias porque abriste tu corazón, no solamente desde la mirada del CEO, sino también desde la mirada de Juanmar, o los 25 apodos adicionales, porque es justamente desde uno aprende y conecta, ¿no? Desde esa parte genuina, desde tu día a día, desde tu incluso infancia, adolescencia, madurez, que justamente es ahí donde se siente esa coherencia también del mensaje, donde conecta realmente con las personas y deja ya ese sellito que están haciendo o que se refuerza con lo que ya se compartió acá. Y no sé si quieras, justamente para ir cerrando, dar algún mensaje adicional o contarnos algo adicional. No, Vanessa, gracias por la invitación, y qué bueno esta conversación. A mí, yo creo que para mí estos son ejercicios de catarsis también muy valiosos, y yo creo que un último mensaje es a quien escuche esto en algún punto, es recordar que el crecimiento de uno es solo responsabilidad de uno y de nadie más. Y ese crecimiento va a hacer la diferencia en la vida, y el crecimiento hay muchas formas de abordarlo, y una sin duda es el aprendizaje. Y el aprendizaje termina siendo el camino para crecer y nunca parar de crecer. Entonces, y sobre todo, el crecimiento hacia adentro, que a veces es el que más se nos olvida. Entonces, a veces queremos crecer mucho para afuera, y yo creo que tal vez en el mayor énfasis de toda esta conversación, el que quiero hacer es no abandonar el crecimiento personal, así a veces parezca muy duro, difícil, tormentoso, oscuro, pero ese es el crecimiento que a mi modo de ver y hasta el momento es el que más ha valido la pena, y el que además nadie le quita a uno. El resto, todo, o sea, las empresas nacen, crecen, un negocio se gana, otro se pierde, pero el crecimiento personal uno lo lleva siempre puesto y hace parte de uno. Entonces, quisiera dejar como último mensaje, profundizar en eso. Muchas gracias, Juan Martín. Interesante. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo, por tus mensajes, tus valiosos aprendizajes que compartiste hoy con nosotros, y bienvenido siempre a este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.